Jonás 1:2 declara algo muy específico: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella. Lo que Dios le pedía a Jonás parecía imposible. ¿Por qué? Porque Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio más brutal y despiadado de aquel tiempo, el imperio asirio. Imagina que hoy el Señor te dijera: ve a la capital de tus peores enemigos y anúnciales que se arrepientan. Eso era exactamente lo que Jonás debía hacer. Aquí encontramos un detalle que casi nadie considera. Nínive estaba en lo que hoy corresponde al norte de Irak, a orillas del río Tigris, rodeada completamente por desierto, sin rastro alguno de mar. Desde Israel hasta Nínive había cerca de 800 kilómetros de arena y sol abrasador, un trayecto que podía tomar semanas o incluso meses a pie bajo el implacable calor de Mesopotamia. ¿Te das cuenta ahora de por qué Jonás prefirió huir? Pero lo que hizo a continuación fue mucho más radical que simplemente escapar. Era un intento desesperado por desaparecer para siempre. El texto dice en Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabes dónde estaba Tarsis? En lo que hoy conocemos como España, a más de 3.000 kilómetros, en dirección totalmente opuesta a Nínive. Era como si Dios le dijera: ve hacia el norte, y Jonás respondiera: perfecto, yo me voy al sur lo más lejos posible. Para llegar allí, Jonás descendió al puerto de Jope en la costa del mar Mediterráneo. Pagó su pasaje en un barco mercante y se embarcó rumbo al fin del mundo conocido. Aquí hay un detalle poético que me estremece. Jonás creyó que podía escapar de Dios por medio del mar, sin sospechar que justamente en el mar encontraría la lección más profunda de su vida. El mismo elemento en el que buscó alejarse de Dios sería el instrumento de su transformación. ¿No es impresionante cómo el Señor utiliza nuestras propias decisiones para cumplir sus propósitos? Lo que ocurrió después en aquella embarcación no fue una coincidencia. Cada ola, cada ráfaga de viento, cada instante de aquella tormenta estaba perfectamente diseñado para algo que nadie podía anticipar. Y cuando descubras lo que en verdad sucedió durante esos 3 días en el vientre del pez, tu manera de ver esta historia jamás volverá a ser la misma. Todos conocemos lo que sigue: la tormenta, el sorteo, la confesión de Jonás y su decisión de ser arrojado al mar. Pero aquí está lo crucial. Todo esto tuvo lugar en algún punto del Mediterráneo, mientras navegaban hacia Tarsis. Jonás 1:17 nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches viviendo algo que desafía cualquier lógica humana. Y no solo eso, durante ese tiempo, el pez no permaneció inmóvil, seguía nadando, avanzando. Y aquí surge la gran pregunta: ¿hacia dónde nadó aquel pez? ¿Se dirigió realmente a Nínive? Eso sería imposible, porque entre el Mediterráneo y Nínive se extienden cientos de kilómetros de tierra seca. La respuesta está en Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Lo notaste? El texto no dice en Nínive, sino en tierra seca. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte hará que todo encaje como nunca antes. El lugar exacto donde el pez expulsó a Jonás no solo resuelve el misterio geográfico, sino que también revela una de las lecciones más poderosas sobre la misericordia de Dios. Cuando observas el mapa, descubres que Jonás no fue arrojado en Nínive, sino en algún punto de la costa del Mediterráneo, quizá incluso cerca del mismo puerto de Jope, desde donde había zarpado al principio. Como si Dios le dijera: muy bien, Jonás, volvamos a empezar. ¿Puedes percibir la ironía? Jonás había pagado su pasaje para escapar lo más lejos posible de la voluntad de Dios, y después de 3 días en el vientre del pez, terminó exactamente en el mismo lugar donde había comenzado su desobediencia. Ahora sí, con una misión ineludible por delante: caminar más de 800 kilómetros a través del desierto hasta llegar a Nínive. Piensa en esto. Si Jonás hubiera obedecido desde el inicio, el viaje habría sido exactamente el mismo.
pero sin tormenta, sin casi morir ahogado, sin la angustia de 3 días en las entrañas de un pez y probablemente con provisiones y compañía. La obediencia tardía siempre cuesta más que la obediencia inmediata, y lo que viene ahora te va a estremecer. Imagina a Jonás recién vomitado por el pez, de pie en la orilla, con las ropas hechas jirones, la piel marcada por los ácidos del estómago del animal y el sabor salado del mar aún en la boca. En ese estado, debía recorrer semanas de caminata bajo el sol implacable del desierto, paso tras paso, cargando no solo el peso de su cuerpo agotado, sino también el peso de su desobediencia. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de lo que pudo haber evitado si simplemente hubiera confiado en Dios desde el principio. Pero aquí hay algo maravilloso. A pesar de su huida, a pesar de su rebeldía, a pesar de haber provocado una tormenta que casi cuesta la vida a marineros inocentes, Dios no abandonó a Jonás. El mismo Dios que dirigió al pez para salvarlo, también guió cada uno de sus pasos hasta Nínive. Y ahora prepárate, porque este descubrimiento cambia todo. Cuando estudias un mapa de aquella región, cuando calculas las distancias de la huida de Jonás frente a las que tuvo que recorrer para obedecer, emerge un patrón que revela la esencia misma de Dios: la gracia. La distancia entre la obediencia y la desobediencia a veces se mide en kilómetros. Jonás intentó poner 3000 kilómetros entre él y la voluntad divina, navegando rumbo a Tarsis, pero al final tuvo que caminar 800 kilómetros en dirección contraria para hacer lo que Dios le había pedido desde el principio. En total, 3800 kilómetros de esfuerzo inútil. 3800 kilómetros que pudo haberse ahorrado con una sola palabra: sí, Señor. La geografía nos revela una lección aún más profunda. No importa cuán lejos intentes huir, la voluntad de Dios siempre te alcanzará. No importa en qué dirección corras, sus planes se cumplirán. La única diferencia es cómo los cumplirás. ¿Descansado o exhausto? ¿Con gozo o con amargura? ¿En cuál de esas dos categorías te encuentras hoy? Lo que voy a mostrarte ahora te dejará sin palabras. Porque todo lo que hemos visto hasta aquí, cada detalle de esta historia, ha sido confirmado por la arqueología, piedra por piedra, kilómetro por kilómetro. Cuando observes las pruebas que los investigadores han desenterrado, comprenderás que no hablamos de una parábola ni de una leyenda, sino de historia real y documentada. La arqueología moderna ha comprobado cada aspecto geográfico del relato. Se han hallado las ruinas de la antigua Nínive, justo donde la Biblia la ubica, junto al río Tigris, en el norte del actual Irak. Se confirmó que era una ciudad gigantesca, con murallas tan anchas que 3 carros podían avanzar lado a lado sobre ellas, y con una población superior a los 100.000 habitantes, algo extraordinario para aquella época. También se ha verificado que Jope era un puerto clave en la costa mediterránea, desde donde partían barcos mercantes hacia los confines del mundo conocido. Cada piedra, cada tablilla, cada ruta comercial descubierta confirma lo mismo. La Biblia no es un libro de cuentos, sino un registro histórico exacto. Cuando Dios inspiró a los escritores bíblicos, no solo les reveló verdades espirituales, también les dio detalles geográficos que aún hoy podemos corroborar. ¿No te produce escalofríos pensar que lees un texto que describe con precisión lugares y hechos de hace más de 2700 años? Y aquí llegamos al momento más poderoso de este estudio. Después de recorrer cada kilómetro del viaje de Jonás y confirmar cada detalle histórico, surge la pregunta que puede transformar tu vida. ¿Estás listo para enfrentar tu propia Nínive? Porque la historia de Jonás no es solo la de un hombre y un pez. Habla de todos nosotros. Todos hemos recibido un llamado de Dios. Tal vez no tan dramático como el de Jonás, pero sí igual de real. Y todos, en algún punto, hemos intentado tomar nuestro propio barco hacia nuestra propia Tarsis. Hemos huido de aquello que sabemos que Dios quiere de nosotros. Hemos puesto distancia entre nuestra vida y su voluntad, creyendo que así seríamos más libres, más felices, más exitosos. Pero la geografía de esta historia
nos revela una verdad poderosa. Puedes recorrer 3000 kilómetros en la dirección equivocada, pero al final tendrás que caminar esos 800 hacia el destino que Dios te señaló. La diferencia está en si lo haces con la fuerza de la obediencia o con el desgaste de la resistencia. El mismo Dios que preparó un pez para salvar a Jonás es el que prepara todas las circunstancias de tu vida para llevarte al lugar exacto donde necesitas estar. No para castigarte, sino para bendecirte. No para limitarte, sino para expandir tu propósito. No para quitarte libertad, sino para darte la verdadera libertad que solo existe en el centro de su voluntad. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si reconoces que quizá has estado navegando hacia tu propia Tarsis mientras Dios te llama a tu Nínive, déjame un comentario que diga, mi Nínive. Así sabré que entendiste el mensaje. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, comparte este video. Nunca sabes si esa persona está justo en el momento de decidir entre Tarsis y Nínive. Al final, la historia de Jonás nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. No se trata de peces ni de tormentas, sino del corazón humano frente a la voluntad de Dios. Todos tenemos un Nínive que enfrentar, un lugar al que Dios nos llama aunque nos incomode, aunque despierte nuestros miedos o revele nuestra resistencia. Podemos intentar huir, podemos buscar atajos, podemos gastar años de nuestra vida navegando hacia direcciones equivocadas, pero tarde o temprano entenderemos que la verdadera paz no está en Tarsis, sino en obedecer el llamado de Dios. La desobediencia nos desgasta, pero la obediencia, aunque cueste, nos conduce al propósito eterno. Y lo más hermoso es que, aun cuando fallamos, Dios no nos descarta. Él nos persigue con amor, nos restaura con gracia y nos guía de nuevo hacia el camino correcto. Tu historia, al igual que la de Jonás, no termina en la huida, sino en la misericordia de un Dios que nunca se rinde contigo. La pregunta es, ¿seguirás corriendo en dirección contraria o decidirás levantarte hoy y caminar hacia tu Nínive? Porque tu propósito no puede esperar para siempre. Dale me gusta si quieres descubrir más secretos bíblicos como este. Suscríbete para no perderte ninguna revelación. Y acompáñame en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios. Recuerda, tu Nínive te está esperando. La pregunta es, ¿llegarás por el camino fácil o por el difícil? Hasta la próxima, y que Dios bendiga tu viaje hacia tu propósito.